inconsciente o ego, que en paz descanses. Que en paz descanses, inconsciente o ego. Voy a exponer una creencia diferente sobre una variedad de temas vinculados con este concepto central y lo haré de una manera justa, razonable y abarcadora. No pretendo dar una explicación académica al respecto de inconsciente ni de patología, sino un enfoque estimulante, diferente, vivificante. Espero no molestar psicológicamente a nadie con mi actitud, pero luego de haber leído los libros que apoyan las teorías de Sigmund Freud sobre los instintos, el yo, las pulsiones, el ello, la libido, los principios, el superyo, los mecanismos de defensa, etc., puedo concluir, sin duda alguna, en que la esperanza de salud que tengo como ser humano es mi capacidad de pensar. La idea de que había algo en mi interior de lo que yo no era plenamente consciente estaba por lo menos implícita en mi pensamiento. ¿Por qué? Simplemente porque esta idea es inherente a la mente y al pensamiento humano. Es por eso que esta idea también aparecía antiguamente en los rituales de curación, sistemas filosóficos, dogmas y construcciones teológicas, es decir, mucho antes del nacimiento del Dr. Sigmund Freud. Porque el ser humano intenta entender y controlar sus pasiones y acciones desde que tiene un indicio de que el otro tiene alguna relación con él. Así, puedo afirmar que lo que Freud y los demás estudiosos del siglo XVIII, XX y XX no hicieron, entre otras muchas cosas, fue intentar simplificar el concepto y las ramificaciones negativas del inconsciente, ello y, entonces, puedo centrarme directamente en los problemas clínicos y orgánicos asociados con las consecuencias que tiene la actividad inconsciente para la conducta humana. Porque, los factores inconscientes o irracionales son, precisamente, las dificultades psiquiátricas más comunes. Actualmente, los profesionales de la salud mental dirigen sus esfuerzos terapéuticos a reforzar el alcance racional, consciente, del paciente y, está muy bien que así sea. Pero, estos esfuerzos profesionales pueden ayudar mucho más aún, cuando el psicoterapeuta anima al paciente a aceptar y entender que la existencia de un diabólico inconsciente dentro de su propia mente, es precisamente la parte irracional y enfermiza de él mismo. En pocas palabras, la tarea del paciente y el psicoterapeuta solo consiste en conocer y reconocer un control saludable y constructivo por parte del yo consciente, racional, sobre las lamentables consecuencias que tienen, en la conducta y en el cuerpo físico, las emociones generadas por el inconsciente. El objetivo no es dormir, evitar o paralizar las emociones del paciente, sino extirparlas de las acciones racionales del individuo a través del entendimiento y la acción. Los médicos recetan remedios para que este proceso avance, por eso nunca avanza. Igualmente, los factores subyacentes a las perturbaciones de la conducta quedan reflejados en los circuitos neuronales que abarcan el cerebro humano, incluidos sus componentes inconscientes. Por ello, es importante entender que los fenómenos del inconsciente son acontecimientos cotidianos que están asociados con la enfermedad mental y, que estas actividades cerebrales son antinaturales, porque las experiencias repetitivas las crean y estereotipan. El inconsciente, también conocido como ello-id, era la parte ignorante, egoísta, desorganizada e impropia de mi personalidad. Su único objetivo era limitar mi conciencia a pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, el sexo, la violencia y los impulsos irracionales, como instintos animales. Estaba constituido por la herencia psicológica recibida a partir de mi nacimiento y se representaba en su forma pura en una parte inconsciente de mi mente. Explicitaba mis impulsos primitivos, mis necesidades básicas y mis deseos egoístas. Y, como había dicho Sigmund Freud, era el motor de mi pensamiento y comportamiento, operando de acuerdo con el principio del placer y desconociendo las demandas de la realidad. Estas eran mis contradicciones, mi incoherencia humana mundana, al igual que mis sueños. Se manifestaban en la necesidad básica de cubrir mis necesidades fisiológicas ya, e inmediatamente, como los monitos chimpancés, y sin considerar las consecuencias ni a los otros. Era mi respuesta violenta a la necesidad de obtener comida y sexo en diferentes situaciones.
Las reacciones del inconsciente me limitaban a mantener una relación extremadamente conflictiva con el lado consciente de mi mente, yo mismo, y con todos los demás sujetos u objetos. Así, la mayor parte de mi mente era inconsciente y desconocida para mí mismo. Era el diabólico reservorio de mi energía psíquica primera, porque representaba dentro de mis entrañas la arena en la que se enfrentaban pulsiones de vida eros, consciente, salud, y pulsiones de muerte thanatos, inconsciente, enfermedad. Entonces, la necesidad imperiosa de la satisfacción pulsional regía el curso de todos mis procesos mentales. Mis contenidos inconscientes eran de diferentes orígenes. Por una parte, se trataba de mi herencia psicológica y, por otra parte, de las adquisiciones que provenían de la represión. De forma simple y resumida, puedo definir al inconsciente como un antro de los miedos y ansiedades reservorio pulsional del hombre. Ahora bien, hasta ayer tuve un inconsciente vivo adentro de mí mismo. Hoy, puedo pensar, puedo ejercer el poder sobre ese inconsciente, puedo reflexionar sobre todo lo que éste me impulsaba, consumir drogas, robar, odiar, hacer daño a los demás para avanzar, etc. Aquí y ahora tengo el poder de tomar la decisión final y de hacer las cosas bien, aunque al principio me costó un tremendo esfuerzo hacerlo. Las recompensas que el inconsciente me ofrecía eran tremendamente tentadoras y sus pulsiones más fuertes eran terriblemente difíciles de ignorar, pero se puede hacer, ya sea a través de una confrontación directa o con la ayuda de alguien. Y, cuando obtuve el éxito, me convertí en el hombre que ganó la batalla contra su inconsciente, aquel antro de los miedos y ansiedades que era imperfecto y parte integral de su mente enferma. Sin utilizar la gran fuerza de voluntad que me da el lado pensante de mi mente, este inconsciente que tenía dentro ya no puede hacer y arrastrarme de nuevo a pensar y actuar como pensaba y actuaba cuando era un enfermo mental. Esto fue así, mientras creía que el inconsciente había sido diseñado para que yo pudiera sobrevivir, y por ello actuaba como un animal. A pesar de no ser profesional, aún, mis habilidades de observador y mi sensible valoración de la psicología me permiten ver las cosas que los profesionales no siempre pueden advertir. ¿Cómo pensar los problemas de la confusión mental o irracionalidad? ¿Cómo tratar de enfrentarlos sin morir en el intento? Cuando estaba inmerso en un mar de acontecimientos sin sentido, repetidamente me preguntaba cómo me ocurre esto y lo otro. ¿Por qué hice esto y luego eso otro? ¿Realmente era lo que quería hacer? ¿Cómo me castigaba el inconsciente? Voy a explicar este asunto tomando como ejemplo la lista de palabras asociadas a los sentimientos desagradables como vergüenza, indefensión, fracaso, desesperación, confusión, molestia, abatimiento, furia, ira, insensibilidad, rechazo, tensión y más de 150 sentimientos desagradables. Porque, para entender cómo se disparaba el castigo, tuve que considerar que estos sentimientos negativos se programaban en una especie de disco duro dentro de mi mente, listo para ser puestos en funcionamiento. Alguna vez me pregunté, ¿mi mente es amiga o enemiga? Al inconsciente no le gustaba que yo no respondiera a sus expectativas, y cuanto mayor era mi desilusión, tanto más dolor me causaba como castigo. Saber que alguien a quien me había apegado profundamente moría físicamente o me dejaba por otra persona, era tan doloroso como un garrotazo en la cabeza, y más punitivo por la diversidad de sentimientos de desprecio y su propensión a perdurar mucho tiempo después de que el dolor inicial había sido causado. Uno de mis problemas más grandes como ser mental era que, si bien yo sabía que experimentaba estas emociones depresivas, SDB, cuando me enfrentaba con grandes desilusiones, no era consciente, inconsciente, de que provocaba reacciones químicas entre las conexiones cerebrales, cuya emergencia era similar a la de una computadora, y la intensidad de los sentimientos dependía de la intensidad de mis estructuras inconscientes aplicadas a las desilusiones específicas. Como consecuencia de esto, cuando me sentía deprimido o herido en algún sentido, podía echarle la culpa a mis conexiones cerebrales más que a los cambios autónomos en mi conducta psicológica que estaban más allá de mi control inmediato.
No parece ser algo generalmente reconocido en la psicología social y de la personalidad que una conducta observable sea la raíz de mecanismos que residen dentro del organismo, combinados con elementos ambientales y orgánicos que activan dichos mecanismos. El inconsciente que generaba mi conducta emocional, también era uno de los problemas que operaban en mi cerebro. Por eso, la idea de que la emoción es un fenómeno físico, es muy difícil de creer. Yo pensaba que la emoción que sentía, fuera esta de recompensa o punitiva, era el resultado de la potencia de un alma que habitaba en mi cuerpo y creía que mi conciencia era la encarnación de esa alma. Entonces, creía que las cosas irracionales, inmorales o no éticas que hacía eran el resultado de demonios o malos espíritus que invadían mi alma mientras duraba mi tiempo en la tierra. Por supuesto que hay una vida después de la muerte física, pero no es aquí donde se me revelarán las respuestas últimas, sino en esta misma vida mortal, y esta creencia es verdadera. No hay pruebas racionales de lo que muchos afirman que ocurre después de la muerte. Así, cualquier teoría, incluso una que parece totalmente real, resulta mentirosa. Freud se negaba a hablar de esto. El cuerpo físico es perfecto, y este aloja a la conciencia, sea percibida como fuerza psicológica o no, y esta conciencia reside en la mente. Años atrás, yo también estaba de acuerdo en que el cuerpo era imperfecto, pero me resistía a aceptar que mi mente también era imperfecta. Me resistía a enfrentar y aceptar la idea de tener una mente defectuosa, enfermedad mental. Me negaba a admitir esta posibilidad, prefiriendo relegar mi confusión mental o irracionalidad, si admitía que la tenía, a la naturaleza humana, como si fuera alguna entidad etérea en sí misma. El lado desagradable del principio de placer-displacer no era una merienda inglesa y en apariencia consistía en un largo y continuo castigo para recordarle a mi lado consciente o racional que el inconsciente percibía que sus expectativas habían sido frustradas como si yo necesitara esto. Los sentimientos punitivos menos dolorosos eran las emociones incómodas de vergüenza, culpa y confusión mental. Las dos primeras eran emociones sociales. La vergüenza era la más evidente físicamente, porque evitaba mirar a los demás, escondía mi rostro, encogía el cuerpo, bajaba la cabeza y me separaba del contacto con los demás. Manifestaba deferencia y sumisión a los demás y reflejaba que me sentía pequeño, bajo e indigno en comparación con los demás. La culpa crecía a través de la vergüenza, porque las conductas culposas actuaban para tratar de reparar el daño causado por las cosas malas que había hecho. La culpa me movía a mostrarle a los otros lo que había hecho mal, y hacía demostrarles que yo comprendía los patrones y que deseaba seguirlos. Pero, no podía aceptar que no solo me daba vergüenza lo que había hecho, sino que era culpable, como se me acusaba de serlo. Pido perdón por lo que hice y he aprendido lo suficiente del trauma personal de esta horrible experiencia como para poder afirmarles que esto nunca ocurrirá de nuevo. Esto indica que aquí y ahora sé que mis actos realizados estuvieron mal y que estoy pidiendo perdón, para seguir de aquí en más los patrones que siempre se habían esperado para mí. ¿Tiene sentido esto? Algunos psicólogos podrían sugerir que los sentimientos punitivos de vergüenza y culpa están diseñados para dispararse en el más equilibrado de los seres humanos, cuando éste se sale de la fila y actúa contra las reglas de su grupo, reglas absorbidas y arraigadas en el superyo. Esto lleva a la confesión, que más tarde o más temprano lleva al perdón. Y, así la tribu, familia o comunidad pasa a los asuntos del día en relativa armonía. Yo pensaba que la vergüenza y la culpa eran sentimientos estrictamente humanos, y que eran un diseño punitivo del inconsciente que compartía con los animales superiores. Con respecto a mi confusión mental, puedo afirmar que era el miedo a quedar expuesto y a ser evaluado por los demás. Era un sentimiento desagradable que se vinculaba con alguna forma de desvalorización de mi propia imagen, a través de la pérdida de autoestima, la estima de los demás, o ambas. La timidez era uno de los sentimientos más punitivos que disparaba mi inconsciente en venganza por no responder a las expectativas de sus esquemas. Podría detenerme en cada uno de los sentimientos desagradables, pero no creo que sea necesario. ¿Cómo empeoraba el castigo del inconsciente?
Hay muchas personas que se quejan porque mis conceptos son simplistas, y aceptando todo eso, voy a ser muy simple también aquí y ahora para considerar que los castigos que tuve que soportar, como consecuencia de desgracias en mi vida, incoherentes respecto de las expectativas de mi inconsciente, tenían 3 niveles básicos. El primer nivel abarcaba todas aquellas emociones punitivas que tenía que soportar durante minutos, horas, días e incluso años de mi vida, en diversas intensidades, según la fuerza de los traumas y mi vulnerabilidad a ellas. Creía que a través de ellas seguía aferrado a la realidad. Podía estar afectado por el dolor, con el corazón roto, aterrorizado, enfurecido o lo que fuese, pero todavía podía ir al trabajo o levantar a mis hijos y pasar el día. El segundo nivel era el que contenía las neurosis que me volvían irracional, inconsciente, en zonas de conducta general o específica y que eran, más o menos, fijas y resistentes a la modificación a través de procesos normales de aprendizaje. Incluían depresiones neuróticas, fobias, trastornos de ansiedad, conductas compulsivo-obsesivas, histeria y tensiones postraumáticas, trastornos que me hacían muy difícil pasar el día. Los trastornos de la personalidad también se incluían en este nivel de castigo del inconsciente. El tercer nivel de castigo era el de la psicosis que, en algunos momentos de mi vida, me sacaban de la realidad, como la esquizofrenia y la paranoia psicótica, en la que frecuentemente no era capaz de distinguir entre hechos y fantasía. Yo ignoraba que en el mundo brutal del inconsciente, una psicosis era un invento cruel para ofrecerme consuelo a mí mismo, dado que así podía no saber qué estaba ocurriendo en el mundo real. La violencia con la que yo era castigado después de una desilusión o frustración extrema de una pulsión central se paralizaba y se transformaba en los síntomas de mi depresión. Mis conductas compulsivas eran actos repetitivos, claramente excesivos, y que realizaba con el fin de disminuir la molestia que me producían mis propias obsesiones. Yo creía que mi urgencia a repetir compulsivamente era una urgencia de mi vida pulsional por restaurar un estado anterior de cosas. Es decir, cuando el inconsciente era gravemente desilusionado en algún sentido, creaba acciones repetitivas a su estilo brutal y crudo para restaurar la normalidad, aunque esas acciones no tenían nada que ver con los motivos originales. Los trastornos de la personalidad, y muchos otros trastornos psicológicos, reflejaban lo que la psiquiatría llama mecanismos de defensa. Eran procesos o cambios que generalmente hacía inconscientemente en mi personalidad para ayudarme a enfrentar el castigo mental que me causaba el inconsciente, cuyas expectativas habían sido traicionadas o no satisfechas. Podía ejercer mi poder de razonamiento para reprimir esas pulsiones molestas y no satisfacerlas, reducirlas e ignorarlas. Pero, esta defensa no siempre era efectiva, porque las pulsiones seguían estando y aparecían de otra forma. Evidentemente, eran un mecanismo primario de defensa, comparable a un intento de retirada solo era un avance hacia el juicio condenatorio. Más allá de la represión, también creaba defensas de personalidad para hacer mi vida más cómoda. Creaba vínculos de personalidad que estaban apuntados a proteger mi propia autoestima en zonas vulnerables o a reforzar dichas pulsiones. Mis mecanismos de defensa eran nocivos. Contribuyeron a varios trastornos de personalidad causados por el inconsciente, que exigía una defensa que incluía un nuevo sistema de creencias con el fin de consolarse o para impedir que me inundara de displacer. Todos los trastornos de la personalidad comenzaron a aparecer en mi infancia y fueron los que representaron los extremos en todas las dimensiones de mi personalidad, más allá de las controversias que existen en torno de la palabra trastorno. Voy a exponer aquí mis vivencias y las descripciones de los trastornos que pude percibir en circunstancias de mi vida temprana y tardía que determinaron que mi inconsciente percibiera que algo andaba muy mal y empezara a trabajar para crear representaciones torcidas en mi mente. El desafío que implicó aceptar, entender y superar estos trastornos los expondré, de manera simple, luego de la siguiente descripción. Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad.
Creía que disfrutaba de los beneficios que me daban las figuras de autoridad, me parecía que florecía bajo su supervisión, pero también tenía necesidad de autonomía, de controlarme a mí mismo, deseo que se agitaba debajo de la superficie. Era correctamente sumiso ante ciertas personalidades, pero en el momento en que éstas tenían algún problema, me volvía contra ellas, dejándolas estupefactas. Trastorno evasivo de la personalidad. Pensaba que era inepto o incompetente y no quería que nadie me lo recordara, entonces, evitaba el contacto con otras personas que creía que podían humillarme o lastimarme con comentarios o acciones. Era muy sensible a ser juzgado de manera negativa. No sabía de dónde salía la vida, y sencillamente evitaba a las personas en general. Esto iba mucho más allá de mi timidez. Trastorno dependiente de la personalidad. Creía que solo podía funcionar adecuadamente cuando en mi vida había una personalidad fuerte y dominante de la cual podía depender. Me sentía débil e ineficaz y mi estrategia, a diferencia de las personalidades que evitan a los demás, era aferrarme a alguien que percibía como protector. Estaba obsesionado con la idea de perder a esa persona y cuando ocurría, era causa suficiente para caer en una depresión clínica. Trastorno antisocial de la personalidad. Iba mucho más allá de evitar a los demás o de ser esquizoide en mi preferencia por estar solo, en el sentido de que era capaz de violar normas sociales. Sentía poca, y a veces, ninguna culpa cuando robaba dinero de la billetera de mi madre o cuando golpeaba a alguien que no me gustaba en el rostro. Mentir y engañar era como la leche materna para mí y no era capaz de separar lo que era verdad de lo que no lo era. Sentía rabia crónica hacia otra persona que tenía posesiones que yo creía que merecía para mí mismo. Trastorno esquizoide de la personalidad. No me sentía inepto, pero prefería mantenerme alejado de los demás. Creía que era autosuficiente, prefería ser solitario. Evitaba las relaciones íntimas porque pensaba que los demás intentaban apresarme. Pensaba que estaba más feliz cuando me aislaba, y me ponía ansioso cuando me sentía forzado a entrar en contacto con los demás. Trastorno fronterizo de la personalidad. Tenía una muy mala imagen de mí mismo. Mis estados de ánimo eran inestables y turbulentos. Era en extremo impulsivo. Generalmente no sabía qué iba a hacer a continuación. En un momento quería estar con otras personas, y al siguiente no. Desaparecía durante semanas. Y, a veces, se me daba por mutilarme a mí mismo, golpeándome y lastimándome. Era muy vulnerable al suicidio. Trastorno histriónico de la personalidad. Creía que era inepto, incompetente o poco atractivo, pero en lugar de evitar a las personas hacía despliegues excesivos de emoción o me vestía seductoramente, en un esfuerzo por volverme el centro de atención. Tenía una conducta excesivamente dramática y teatral. Hacía grandes promesas a los demás en un esfuerzo para obtener su aprobación, pero luego me olvidaba por completo de ellos. Me sentía crónicamente ansioso respecto de ser rechazado y, cuando eso ocurría, me perturbaba y me deprimía mucho. Trastorno paranoico de la personalidad. Era desconfiado más allá de los límites de la razón. A simple vista, veía a los demás como personas engañosas y tramposas, aunque los conociera desde hace años, y solo hubiera observado en ellas una conducta benigna. Me daba miedo que alguien pudiera intentar manipularme y controlarme. Tenía una ansiedad generalizada respecto de los demás, y en verdad, la pasaba muy mal. Trastorno narcisista de la personalidad. Creía que era un rey. Estaba más allá de la arrogancia. Pensaba que tenía derecho a un tratamiento especial y estaba por encima de las reglas que gobiernan a los demás. Creía que cuando alguien no me consideraba de una manera especial debía ser justamente castigado. Siempre quería la mejor mesa del restaurante y el reconocimiento por parte del jefe de los mozos. Cuando ya estaba sentado con mis invitados, no sentía ningún pudor en hablar en voz alta por mi teléfono celular y molestar a quienes me rodeaban. En la oficina, me daba igual estacionar en el lugar de otro, si estaba más cerca de la entrada. Me enojaba al instante cuando mis deseos no eran satisfechos. Sentía celos de aquellos que me parecía que recibían un trato mejor.
Y, todo esto culminaba con el rechinar de mis propios dientes durante las horas de sueño. Aún así, con estos perturbadores rasgos en mi personalidad, me creía normal, y pensaba que no era proclive a las irracionalidades más graves que estos desencadenaban. Aunque le ofrecían algún consuelo al inconsciente que estaba insatisfecho en algún sentido, llevaban una carga emocional propia. El inconsciente adaptaba estos mecanismos de defensa, pero pasaba a causarme emociones punitivas cuando sus propios mecanismos no se estaban desempeñando satisfactoriamente frente a nuevas desilusiones o frustraciones. Por ejemplo, era castigado con una grave ansiedad y ataques de pánico. Trastorno de tensión postraumática. Este es el castigo que el inconsciente me propinaba cuando percibía que había sido herido gravemente o amenazado de serlo. Surgía luego de estar expuesto a una situación de tensión que implicaba la experiencia personal directa de un acontecimiento con posibilidad de muerte o de grave herida real o posible. Mi respuesta era de miedo intenso, desamparo y horror. Los síntomas incluían una nueva experiencia persistente del acontecimiento traumático, la evitación de estímulos asociados con el trauma y persistentes síntomas de creciente inquietud. Es decir, la batalla primero me pegaba un susto fenomenal, lo que era suficientemente malo, pero a partir de allí el inconsciente no proseguía con estos insensatos castigos. Las psicosis que el inconsciente me propinaba, orgánicas y funcionales, eran la forma que éste tenía para ofrecerme un consuelo final, intentando sacarme directamente de la realidad, cuando estaba realmente furioso porque yo no había hecho lo que me indicaba. Las psicosis funcionales no eran tan diferentes a mis neurosis, sino que los puntos de fijación eran más tempranos, mis regresiones más profundas, mis traumas infantiles más masivos y mis mecanismos de defensa más primitivos. Hubieron tres formas primarias de psicosis funcionales que me afectaron durante el transcurso de mi vida y que alteraron mis representaciones de la siguiente manera. A. Esquizofrenia. Esta etiqueta científica cubrió una serie de trastornos diferentes que el inconsciente me obligó a padecer en distintas etapas de mi vida. 1. Sufría de ilusiones, y pensaba que a través del suicidio iba a encontrar un hogar espiritual. Estas ilusiones eran tan fuertes que mi creencia en ellas se volvió dura como un hierro, y me llevó a cometer 3 distintos intentos de suicidio. Otras veces creía que era un rey y trataba de reclutar gente para mi corte. 2. Sufría de alucinaciones, y escuchaba voces claras como una campana, pero nunca había nadie en mi habitación. Por ejemplo, la voz de mi padre, fallecido, me daba indicaciones de cómo actuar ante ciertas situaciones y se ponía furiosa si cometía un error. 3. Sufría de síntomas negativos, no manifestaba reacciones emocionales. Cuando alguien me hablaba, reaccionaba con una voz chata y sin tono y los ojos vacíos. Era apático, no limpiaba mi habitación o no me duchaba. Era incapaz de sentir el menor placer, como la gente que estaba clínicamente deprimida. 4. Desarreglos en el habla. El inconveniente más grande era que no tenía idea que sufría estos problemas. El inconsciente, literalmente, me hacía creer que lo que estaba viendo o haciendo, o cómo estaba reaccionando ante los hechos, no importaba lo distorsionado que fuese, era perfectamente normal. La esquizofrenia tiene distintos tipos de afectación: simple, paranoide, catatónico y residual. B. Trastorno bipolar. También conocido como trastorno maníaco depresivo. Experimentaba ataques constantes, cíclicos, de conducta depresiva y maníaca o, en su defecto, inadecuadamente exuberante. Lo típico era sentirme desamparado y sin valor. Mis sentimientos de placer estaban drásticamente afectados. El solo hecho de estar vivo en las horas de vigilia era un tormento. En el estado maníaco, mostraba gran humor y encanto y era sexualmente promiscuo. Me consideraba rico, fuerte y muy sano y gastaba grandes sumas de dinero, cuando no lo tenía tan bien, en unos pocos días. Sin embargo, cuando algo coartaba mis torcidas expectativas, pasaba instantáneamente de ser encantador y calmo a ser hostil, irritante y sarcástico. Es decir, me volvía directamente violento y siniestro.
Y, al igual que con la esquizofrenia, no tenía la menor idea de la naturaleza anormal de mi estado de ánimo. C. Paranoia. Afectado por la versión psicótica de este trastorno, me aferraba a un sistema de creencias paranoides que eran absurdas o ilusorias para los demás, pero para mí eran muy valiosas. No estaba afectado por una expresión o un pensamiento desorganizado, como con la esquizofrenia, porque era perfectamente lógico en la defensa de mis falsas creencias. Pero, la mera posibilidad de un acontecimiento ya me parecía una prueba evidente del hecho y no había argumentación que me convenciera de lo contrario. A veces me consideraba un salvador y creía que mi misión en la Tierra era desenmascarar a las personas que estaban intentando socavar la sociedad. Otros trastornos. Tuvieron también psicosis adicionales en mi comportamiento, como mis personalidades múltiples. Esta afección, polémica en el mundo de la psiquiatría, era un trastorno disociativo de mi identidad. Entonces, cuando las presiones de la vida se volvían muy dolorosas, mi mente era capaz de crear una segunda personalidad, y me daba una oportunidad ante la situación tensa que estaba enfrentando. Pero, mi vulnerabilidad, que permitía que las tensiones exteriores disiparan intensas emociones punitivas, aún permanecía, entonces seguía creando nuevas personalidades, en una constante búsqueda de empezar todo de nuevo. Este era otro brutal mecanismo de alivio que me ofrecía el inconsciente agudamente desilusionado. Es decir, en lugar de llevarme afuera de la realidad y a un mundo de ilusiones, me ofrecía otra personalidad para darme una nueva oportunidad. Existe una gran cantidad de etiquetas para los trastornos mentales. Algunos están etiquetados como orgánicos, como ciertas formas de demencia, mal de Alzheimer, y el retraso mental. Hay trastornos etiquetados como del estado de ánimo, de ajuste, disociativo, vinculados con las sustancias, sexuales, del sueño, etc. Y otros están etiquetados como trastornos funcionales, como ciertas formas de tensión ambiental. Aquí las palabras operativas que disparan psicosis o neurosis graves son vulnerabilidad y acontecimientos vitales. El autocastigo era una forma en la cual mi mente intentaba manejarse con las experiencias de ansiedad. Los mecanismos de defensa se vinculaban con el castigo a mí mismo mediante la utilización inadecuada o excesiva de tales mecanismos de defensa. Eran como conexiones y respuestas naturales que surgían en mi mente, inconsciente. Las emociones, neurosis y psicosis no son el fin del castigo que el inconsciente me propinaba cuando yo era vulnerable y no respondía a sus expectativas. Había una más. Emociones punitivas. Otro tipo de castigos irracionales y sin sentido del inconsciente eran las emociones punitivas, cuando lo que me ocurría en el mundo real no respondía a sus expectativas. Estas emociones se volvían irracionales y sin sentido cuando su conjunto de sentimientos y su intensidad iban mucho más allá de los límites de lo que merecía la situación. Eran desgracias típicas de formas diversas. Por ejemplo, en mi adolescencia me perturbaba cuando alguien rechazaba mi invitación a una disco. O me desesperaba cuando le contaba a mi madre que me habían promovido y ella, en lugar de felicitarme, me ridiculizaba. O cuando me separaron del equipo. O cuando fracasé en el examen para ejercer profesionalmente. O cuando perdí un ascenso laboral frente a uno de la otra oficina. O cuando me estaban por subastar mis propiedades, etc. Estas eran situaciones y dilemas que enfrentaba en ciertos momentos de mi vida, algunas más a menudo que otras, en especial desgracias menores, y algunas más perdurables que otras. La sensación de desilusión no era suficiente carga para soportar cuando una desgracia o una dificultad me sobrevenía, porque el inconsciente, como una especie de bruto totalitario, me castigaba con ardientes emociones desesperadas y perjudiciales, que duraban semanas y años y confundían mi pensamiento, precisamente cuando necesitaba procesos claros de pensamiento para planear mis reacciones y pasos siguientes. No podía entender que el dolor que estaba sufriendo era totalmente desequilibrado respecto del mundo real. Vivía en mundo imperfecto, con un inconsciente imperfecto, que mantenía el arsenal de emociones punitivas del hombre de las cavernas.
Este inconsciente estaba siempre pesadamente instalado bajo mi racionalidad, listo para castigarme o recompensarme según sus propias reglas primitivas. Cuando no hacía lo que me imponía me castigaba con celos, frustraciones y odio. El dolor del inconsciente era un engaño escandaloso cuando su intensidad iba más allá de los límites de la razón. También estaba la injusticia social de este dolor, la pérdida de posición que experimentaba cuando era necesario contar mis defectos a otros cercanos a mí, lo que se sumaba al castigo cuando el apoyo que pedía no se me ofrecía enérgicamente. No podía ver el dolor del inconsciente como lo que realmente era. Creía que no había un remedio universal para curar el dolor causado por el inconsciente. En la búsqueda del inconsciente. La estrategia para cambiar el efecto de mi configuración irracional era la más difícil, porque mientras la evasión me mantenía apartado de los puntos disparadores y las defensas del yo ayudaban a mantener controladas las emociones punitivas del inconsciente, esta estrategia implicaba trabajar directamente en mi mente para cambiar la naturaleza del inconsciente. En esencia, lo que decidí hacer cuando utilizaba esta estrategia era crear un trauma controlado que cambiaba la configuración de mis pulsiones basadas en el inconsciente, para que sus expectativas se elevaran o se relucieran, según mi necesidad de aliviar las emociones punitivas que me sitiaban porque en la vida real en algún sentido no satisfacía esas expectativas, lo cual era totalmente irracional. Por ejemplo, decidía que no soportaba más el tormento de entrar en edificios altos para realizar mi trabajo de inspector de edificios. Era consciente de que tenía esa fobia y estaba dispuesto a vencerla. Y, así comenzaba a ver a un psicólogo conductista que me hacía pasar por una serie de pasos bien establecidos para desensibilizar las intensas expectativas irracionales de estos miedos específicos. Mi matrimonio estaba fracasando y mi esposa, que me consideraba un maníaco del control obsesionado por el poder, me decía que o bien hacía terapia por mi problema o bien me dejaba. Y entonces, aunque pensaba que era perfectamente normal, iba, porque las expectativas de mi esquema de apego me impulsaban a seguir apegado. Estaba cansado de lavarme las manos 40 o 50 veces por día y buscaba un tratamiento para esta compulsión. No podía soportar más el ataque de celos que sufría cuando mi pareja llegaba tarde a casa, o tal vez me quería liberar de mi furia de la carretera o de mis ataques hambre, de manera que buscaba un tratamiento. Estaba cansado de tener más de una personalidad y entonces seguía un tratamiento para el trastorno de la múltiple personalidad, también conocido como trastorno de mi identidad disociada. Me sentía gravemente deprimido e indefenso, apenas podía vivir el día y hacía un tratamiento, lo que implicaba que, después del diagnóstico adecuado, debía tomar medicación psiquiátrica. Estaba cansado de las pesadillas que sufría y por consiguiente seguía un tratamiento para curarlas. Estaba harto de sentirme rechazado y deprimido cuando no era el centro de atención. Estaba harto de ser tan sensible a las críticas que terminaba evitando a las personas, a menos que tuviera la certeza de su apoyo. Estaba harto de mis aventuras adúlteras, que amenazaban mi vida familiar. Tenía fobias de parecer torpe, tonto o vergonzoso ante los demás en público, tanto que me daban ataques de pánico. Estaba harto de mis episodios maníacos, periodos que duraban alrededor de una semana y en los que estaba eufórico y expansivo, pensaba que era capaz de asesorar al presidente de la nación y gastaba más dinero del que debía. Comprendía que las voces que oía no eran reales sino ilusiones y quería hacer que esas voces desaparecieran. Estaba harto de mi conducta violenta y la crueldad que exhibía con las personas y los animales. Cuando estas condiciones eran lo suficientemente serias, los cambios ambientales y embarcarme en estrategias de defensa del yo no bastaban. Y así, voluntariamente buscaba un tratamiento para mis problemas o me veía virtualmente forzado a hacerlo por quienes estaban a mi lado. La clave del tratamiento voluntario es que era consciente de que tenía un problema. Por momentos, no estaba tan capturado por el inconsciente o sus desequilibradas recompensas o castigos como para no comprender que las cosas no andaban bien.
Pero, cuando era víctima de la captura del inconsciente, no era consciente de mis irracionalidades y una de mis pocas esperanzas era que las personas cercanas a mí me presionaran para que hiciera un tratamiento. Así, era muy difícil que hiciera el intento de modificarme por medio de enfoques terapéuticos. Y una vez que visitaba al terapeuta, el enfoque inicial adoptado por él para establecer una relación que desembocara en un tratamiento me presentaba enormes desafíos. Era evidente que todos los trastornos psicológicos tenían consecuencias biológicas. En última instancia, mi conducta determinada la actividad anormal de las neuronas del cerebro y de sus transmisores y receptores que formaban conexiones específicas, las cuales en cierta forma trabajaban en conjunto para crear perspectivas específicas. Genética y herencia psicológica. Lo que era menos claro era el peso que tenía la psicología, mente, para causar trastornos biológicos a partir de la herencia del principio genético. Porque, las variadas formas de enfermedad física, hipertensión, obesidad, diabetes, colesterol, preinfarto, etc., tenían su base en esa herencia psicológica que me determinaba a ser mucho más vulnerables a estas enfermedades que otras. Y, esto incluía la propensión a trastornos biológicos específicos. La fuerza de los conflictos y trastornos psicológicos y la naturaleza y fuerza de las enfermedades físicas que enfrentaba, junto con las experiencias de mi vida, eran los factores primarios para determinar si estas propensiones llegaban a desarrollarse. El problema de la sociedad fue, es y será, determinar quién está mentalmente enfermo y quién no. Hay millones de personas neuróticas en el mundo que sufren conflictos psicológicos y que están sufriendo castigo por ello, en forma de sentimientos depresivos y representaciones psíquicas irreales. De hecho, los más neuróticos son los que forman la clientela básica de los psicólogos y psiquiatras, mientras que en el mundo cotidiano llevan una vida de gente, en otro sentido, aparentemente normal. Sin embargo, no era consciente de que los más enfermos desde el punto de vista mental también andaban en el mundo de todos los días, sino que tenía la falsa impresión de que los esquizofrénicos, maníaco-depresivos y otros psicóticos graves tenían que estar en instituciones, bajo el cuidado de profesionales. La mayoría de los seres humanos tienen trastornos mentales en algún momento dado y el resto están incapacitados a causa de ello. Es decir, la mayoría de las personas que actúan de manera aparentemente normal, tiene un trastorno mental. Maníaco depresivo, obsesivo compulsivo, esquizofrenia, etc., o todos, como en mi caso personal. Mente y cerebro a la casa del inconsciente. La acción de los cambios en los procesos mentales y la conciencia sobre las drogas psicofarmacológicas genera nuevos conocimientos respecto de antiguas preguntas acerca de la relación de la mente, el cerebro, la conducta y la biología. El hecho de que determinados cambios psicológicos puedan influir en la normalización de la química cerebral y así sucesivamente en el resto del cuerpo físico, crea oportunidades para la investigación sobre el fundamento psicológico del funcionamiento neurológico. Más allá de todas las psicoterapias, mi objetivo se centró en encontrar una estrategia que lograra que el inconsciente mordiera el cebo. ¿Cómo? Invirtiendo las direcciones incluyendo las acciones pertinentes para reconocer y cambiar esos procesos mentales enfermizos que afectaban seriamente mis conexiones cerebrales. Y, para ello, tuve que excluir el uso de aquellos medicamentos recetados por el psiquiatra que intentaban reacomodar esas conexiones cerebrales que afectaban mis procesos mentales. Es decir, tuve que entender que lo que era no era. Voy a pedir perdón, anticipadamente, a la memoria del profesor Sigmund Freud y a todos sus contemporáneos de todo el mundo, pasado y presente, por reducir bibliotecas de referencia enteras a mi estilo de simplicidad. Psicoterapia es el término que se utiliza para definir el espectro de una terapia. Es una institución con raíces a la vez muy anchas y profundas. Históricamente, el desarrollo de la psicoterapia se remite hasta los chamanes, rabinos y curadores por la fe que respondieron a las necesidades espirituales y psicológicas de la humanidad desde el alba de la historia.
La proliferación de escuelas terapéuticas es en sí misma un fenómeno cultural, porque la psicoterapia como empresa y forma de asesoramiento secular es una de las características definitorias de las culturas. Las diversas escuelas de psicoterapias, ciertamente, difieren de manera significativa. Difieren en la práctica, los valores y las tradiciones intelectuales a las que se vinculan y, aún así, tienen mucho en común. Hay un cierto desacuerdo respecto de la definición de psicoterapia, y sobre cuántas formas de terapia existen. Las definiciones de psicoterapia son legión, pero ninguna es totalmente abarcadora ni totalmente satisfactoria. Psicoterapia es cualquier terapia de la mente, y esto incluye también la terapia por la palabra. Pero, a decir verdad, la psicoterapia se convirtió en algo específico del psicoanálisis y sus derivados. Esto puede definirse como el uso sistemático de una relación entre terapeuta y paciente, por oposición a los métodos farmacológicos y sociales, para producir cambios en la cognición, conciencia, conocimiento, los sentimientos y la conducta. Todas estas definiciones descansan en la idea de producir cambios en la personalidad y en las formas de vincularse de una persona por medio del uso de técnicas esencialmente psicológicas. Existe una manifiesta confusión terminológica en el campo. Las muchas escuelas de terapia existentes se dividen en terapias basadas en la reflexión profunda, que incluyen al psicoanálisis, pero que también toman otras formas y, en terapias basadas en la acción, en la que los terapeutas dejan de lado lo que haya ocurrido en el pasado, sea lo que fuere, y usan diversos métodos de persuasión racional para convertir los pensamientos y perspectivas irracionales en racionales, una tarea poco fácil. Pero, en la actualidad, estas dos formas de terapia a menudo se combinan entre sí. Ahora bien, se dividen y se combinan. ¿No es esquizofrénico el actuar de las escuelas y sus graduados? Se puede entender todo esto. Porque, este detalle es el que manifiesta las limitaciones y el ocaso de ambas corrientes terapéuticas. 2 más 2 es 4, y una corriente limitada más otra corriente limitada solo pueden complementarse para crear una gran terapia limitada. Esta tendencia a la unificación provoca que el terapeuta no pueda utilizar una combinación de ellas para llegar a la resolución y superación de la enfermedad mental. Muerte del inconsciente. La respuesta es que durante una gran parte de mi vida no estuve pensando en nada porque mi poder de razonar estaba abrumado por las pulsiones y emociones, ubicadas metafóricamente en mi propia mente, conocidas como inconsciente. Desde mis recuerdos, mis padres y otras personas que tuvieron influencia en mi vida me dijeron que tenía que aprender a manejar mis sentimientos y mis pulsiones emocionales, pero jamás pude ver en ellos esta autosuperación. Cuando me convertí en adulto, tenía mis pulsiones emocionales bajo algún tipo de control incierto. Esto es así, porque en mis sentimientos o fantasías podía querer hacer daño, y de hecho dañaba a quienes me despreciaban, combatía la urgencia y me daba tiempo para que el sentimiento pasara. O combatía la urgencia de robar cosas que no eran mías o de hacerle una insinuación sexual a la esposa de un amigo por la cual sentía una intensa atracción. Mantener mis tentaciones bajo control, se me había dicho, era la marca de un adulto maduro bla, bla, bla. Desde el principio de mi historia fui consciente, al menos, de que había pulsiones, dentro de mi mente que me llevaban a pensar o actuar irracionalmente. Pero, me contentaba con atribuirlas a causas como el mal o los demonios que había dentro de mí mismo, o a mi lado oscuro o simplemente a la naturaleza humana o las fragilidades humanas, para nombrar algunas explicaciones cargadas de misterio que había usado y que no me cuestionaba más allá de mis lamentos. Así, a todos los fines y objetivos, tenía dos sistemas mentales básicos en mi cerebro, el poder de razonamiento, yo consciente y el inconsciente. Este último siempre tenía su propia agenda y era impermeable a la razón. El término inconsciente era adecuado porque sea que me recompensara con sentimientos de alegría, amor y felicidad o me castigara con sentimientos de depresión, celos y odio, estaba más o menos fuera de mi control racional. Una vez que este sistema psíquico de señales comunicaba directamente a mi cerebro qué acontecimientos traumáticos estaban ocurriendo ante mí, la respuesta orgánica era prácticamente automática.
No me hacía feliz enterarme de todo esto. Me enorgullecía de controlar mi vida. Pero, controlar las pulsiones y emociones no quería decir que ya era capaz de controlarme, sino que las enmascaraba. Podían estar rompiéndome la cabeza, impulsándome a estallar o a sentirme despreciado o lo que fuera, pero me las arreglaba para parecer tranquilo y organizado. No podía entender la importancia del observador y del observado dentro de mi mente. Es evidente que el observador soy yo, es mi lado consciente y racional de la mente. Y, es evidente también que el observado es mi inconsciente, que debe ser constantemente observado si deseo reconocerlo y mantenerlo bajo mi control absoluto, como para considerar que estoy dentro de los parámetros que comprende la definición de normalidad o salud mental. Lo importante fue simplificar, ponerle una sola etiqueta a todos mis problemas. Inconsciente, para poder separarlos del resto de las funciones que operaban en mi mente. Durante varios años de mi vida fui consciente que tenía este inconsciente dentro de mí. Cuando comencé a afirmar ante las personas que le había dado muerte al inconsciente, pensaban y asentían o afirmaban de otra manera su resistencia y rechazo al concepto. Claro, probablemente, esta gente piensa que hoy en la Tierra nadie batalla contra sus demonios personales de vez en cuando. Yo también tuve extraños pensamientos y fantasías y, por desgracia, no fui capaz de mantenerlos bajo control, ni siquiera con el aporte de la figura de la policía, el ejército y el sistema judicial. Estaba hambriento de poder y era maniático del control, posesivo, hipersexual, temerario, insensible, paranoico, ambivalente y así sucesivamente. Pero, estas características habían sido adjudicadas a las perspectivas de mi mente como un todo, no a una sección de ella, es decir, a un inconsciente, en la cual centrar mi atención para hacer algo con el fin de cambiar la intensidad de las pulsiones que parecían crear esas características o para mejorar los castigos que eran capaces de inferirme cuando se los permitía. También fui consciente de los perdurables efectos de los traumas intensos y sé que es posible llegar a superarlos y, así, hacer que otros lo superen. Bueno, esta es una integración de todos los libros existentes sobre cómo comportarme para que las pulsiones de mi inconsciente o del inconsciente de los otros no sean indebidamente provocadas. Cómo hacer cumplir este comportamiento, una vez conocidas las causas, es otra cosa totalmente diferente. Cómo llegar a las madres y los padres que están capturados por sus inconscientes al punto de que castigan sin piedad a sus hijos, pero en otro sentido son lo suficientemente normales como para no ser considerados disfuncionales. O cómo mantenerme fuera del poder a líderes potenciales de gobiernos del mundo, cuando sus características inconscientes son tales que no dudan en matar a millones de personas para satisfacer su pulsión inconsciente de alcanzar el poder y eso no les quita el sueño. Son grandes preguntas. Pero, cualquier intento por resolverlas debe comenzar por el reconocimiento de que todos llevamos en la cabeza este inconsciente, que es la causa de la mayoría de nuestras enfermedades, problemas y preocupaciones. Muerte del inconsciente. Fórmula. Yo soy lo que pienso que soy, y soy además lo que no siempre yo soy consciente de ser. Entonces, cuando comienzo a reducir lo que yo no sé que soy, inconsciente, empiezo a ampliar, lógicamente, lo que yo sí sé que soy, consciente. Y así, hasta llegar a ser todo consciente. A fin del inconsciente, Kevud. Desde hace mucho tiempo se dice que para resolver cualquier problema, primero debemos reconocerlo como tal. Entonces, espero que en un tiempo no muy lejano lo hayan resuelto. Por mi parte, aquí y ahora, el inconsciente ya no me indica que es hora de parar de escribir, sino que mi conciencia me dice que ya está bien explicado este tema de la muerte del inconsciente. Gabriel Sanueza Artero, psicoterapeuta. Psicólogo social.